Adelante, Lore. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Las saludamos desde México y pues estamos muy contentas de poder compartir este espacio con ustedes. Un curso breve sobre teología afrofeminista que nos dará la doctora Gabriela González. Les voy a presentar a Gaby. Un segundo. Gabriela González, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, tutora en 17 institutos de estudios críticos, profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido clases en la licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y en el posgrado de Estudios Políticos en la FES, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados en España, Brasil, Ecuador y México con temas relativos a feminismos latinoamericanos, teologías políticas y disidencias sexogenéricas. Es ganadora del concurso de antologías del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con mujeres intelectuales, feminismo y liberación en América Latina. Es parte del Consejo Académico de la revista Cognita de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Gaby, muchas gracias por de nuevo estar con nosotros, después del mes pasado que pudimos compartir el curso de Teología Queer, Fe y Disidencias, y ahora con este curso sobre teología afrofeminista. Disfrutaremos mucho este espacio, el conocimiento y las experiencias que nos puedas compartir. Te cedo la palabra, Gaby, gracias. Hola Lore, mucho gusto muchas gracias de nuevo por abrirme un espacio acá. Me da mucho gusto ver a caras conocidas y a las que no, también me da mucho gusto conocerlas. Discúlpenme, la semana pasada estaba terminando semestre y estaba hasta acá de trabajo, entonces no pudimos comenzar, pero hoy lo hacemos con mucho gusto. La idea hoy es que veamos como un panorama general de cómo se construyó la idea de lo negro. Déjenme compartirles pantalla, porque ahorita lo primero que quiero dejar asentado en esta clase es un poco ver cómo la idea de lo negro va súper ligada a la idea o a discursos teológicos, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar acá con esta idea de la construcción de lo negro. ¿A qué me refiero? Lo negro es una categoría eurocéntrica, es decir, es una categoría que se va conformando a partir de la explosión colonial o colonizadora de Europa Central, ¿no? Lo llamamos eurocéntrico. También me gusta como recordar que Europa no es única, porque tengo una amiga que es finlandesa que me regaña, que dice que hay muchas Europas, ¿no? Y sí, si lo pensamos, no es lo mismo el este que el centro o los nórdicos, pero es justamente como esta explosión del carácter colonial de Europa Central lo que va a construir la categoría de lo negro. ¿Qué implica esto? Implica que las relaciones históricas que había tenido Europa con África, además que tenían muchos siglos, era intercambio económico de mercancías, circulación de personas, va a tener un giro a la explotación de los cuerpos, ¿no? A la explotación de ciertas poblaciones. Entonces va a dejar de ser como este intercambio horizontal o de un corte más horizontal a un intercambio en donde tiene que cambiar el discurso para poder justificar las condiciones de explotación. En ese sentido, el esclavismo se va a instaurar como una ideología colonial, ¿no? Esto le va a dar a la esclavitud, como pensando en la esclavitud como el proceso de explotación económica como tal, un carácter ideológico, ¿no? Entonces, en el esclavismo como categoría colonial se van a anclar un montón de cosas de carácter, insisto, ideológico que no estaban presentes
necesariamente en la historia de relación entre Europa y África, ¿no? ¿Por qué es importante también pensar esta relación Europa-África a la luz de los libros sagrados, ¿no? Porque más adelante las teólogas y los teólogos afro van a rescatar a todos los personajes bíblicos que vienen de África, ¿no? De Oriente, pero bueno, a eso vamos más adelante. ¿Qué es lo que va a implicar esta ideología esclavista o el esclavismo como ideología? Primero, que hay una construcción racial según características fenotípicas, es decir, se pasa de la idea de lo humano, ¿no? A pesar de las diferencias fenotípicas, como los vemos, a pensar en una construcción de tú eres tal, tú eres amarillo, tú eres negro, ¿no? Entonces, a partir de esta supuesta distinción colorista, se va a construir una idea de que somos distintos. Ahí también lo que va a suceder es que se va a disparar la idea o se va a empezar a construir la idea de superioridad de las personas de piel blanca, porque estos discursos van a venir desde Europa Central, ¿no? Entonces van a decir, nosotros somos los inteligentes, los guapos, los mejores guerreros, la construcción de la historia está en nuestras manos, entonces la raza blanca, la raza aria va a tener o va a empezar a construir esa idea de que son la raza superior, ¿no? Esto va a ir acompañado no nada más de un discurso teológico e ideológico, va a ir acompañado de guerras, ¿no? Va a ir acompañado siempre de cierto nivel de violencia porque implica someter a otro tipo de poblaciones, ¿no? Incluso la esclavitud, muchos de los críticos coloniales o de los analistas históricos que van a abarcar proceso histórico dirán que en realidad se trata del secuestro de personas de su tierra de origen para llevarlas a someterlas a trabajo no paga, trabajo esclavo en otro lugar, ¿no? Entonces ahí implica un nivel de violencia. ¿Cómo secuestras a las personas que se encuentran en su territorio habitando con cierta normalidad? Solo se puede hacer a partir de procesos violentos, ¿no? A partir de estrategias de guerra, a partir de hay unas cuestiones que tienen que ver con ir contra la voluntad de ciertas personas. Y bueno, ¿esto qué implica? Que va a haber un montón de cuerpos disponibles para la explotación y esta explotación va a ser de todo tipo, ¿no? La principal será, por supuesto, la laboral, ¿no? Estar trabajando para acrecentar el capital de ciertas poblaciones. Pero habrá explotación sexual, habrá explotación, ahora se habla de repente de explotación espiritual o colonialidad espiritual, que también lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, creo que es importante decir que la construcción de lo negro o de esta idea de las poblaciones negras, que después habrá ahí la disputa y los llamamos negros, los llamamos afro, que tendrá que ver con la posición política de las poblaciones que han sido construidas como negras y que se autodenominan como negras, y una especie de término que es más político, que es afrodescendiente, ¿no? Para dar cuenta de ese pasado de esclavismo, etc. Hay a la par de esta construcción de lo negro un discurso teológico que se va a ir cimentando para justificar esta idea de superioridad racial. La más conocida es este pasaje del Génesis, ¿no? El pasaje del Génesis que va a hablar de la embriaguez de Adán. Entonces, después de la embriaguez de Adán, su hijo Cam lo encuentra desnudo y después va a buscar a sus hermanos, ay, perdón, puse de Adán y es de Noé. Aquí mi error, me acaban de corregir acá en la casa. La desnudez de Noé lo va a ver Cam desnudo, va a ir por sus hermanos, ahí se va a narrar que los hermanos jamás lo verán sin ropa, y acá están
pasajes exactos, ¿no? Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo pequeño, dijo, maldito sea Canaán, que sea esclavo de los esclavos de sus hermanos. Y añadió, bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios ensanche Jafet, que lo acoja en las tiendas de Sem y que Canaán sea su esclavo. Entonces, esta parte del Génesis va a servir para tratar de justificar en algunas interpretaciones dirán que los hermanos serán Asia y serán Europa, y entonces Canaán será lo correspondiente a África, ¿no? Entonces ahí se está estableciendo una interpretación bíblica de por qué existe el esclavismo, y básicamente dicen porque así lo dice la escritura, ¿no? Lo que va a ser muy fuerte porque tomando en cuenta el poder que va a ir desarrollando, por ejemplo, la iglesia en un sentido político, insisto, estas ideas no son nada más de corte ideológico, de creencia, van a tener el correlato en la realidad y va a ser un correlato de manera muy violenta. ¿Qué es lo que va a pasar con lo teológico colonial? O más bien, a partir de esta idea, se va a imbricar otro discurso que yo aquí lo denomino teológico colonial, que tendrá que ser, o para mí es el segundo momento después de este discurso teológico del Génesis, que va a servir para invadir ciertas áreas de África y empezar a secuestrar gente para la esclavitud, para el esclavismo, se va a imbricar con otro proceso histórico, que es el encuentro, descubrimiento o la invención de América, ¿no? Cuando los españoles, los portugueses llegan a América, además de pedir la bula papal para poder tener a la administración de cuerpos y almas en estos territorios, y se va a empezar a construir una idea de qué es este territorio, ¿no? Hay, por ejemplo, Antonello Yerbi tiene un libro que se llama La disputa por América, y a mí me parece como una obra muy, muy buena, porque ahí va a ir revisando cómo algunos filósofos, igual ilustrados, enciclopedistas, van a desplegar todo el discurso en torno a lo que es América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces van a hablar de los animales, que en América Latina los animales no van a tener el portento y la grandiosidad de los animales africanos o europeos. Van a comparar a las poblaciones, van a decir, bueno, es que los pobladores de las nuevas tierras ni siquiera tienen relaciones sexuales, ¿no? Se ve que no tienen potencia sexual, refiriéndose a los pueblos originarios. Una vez que pasan las condiciones más álgidas para que ocupen una buena parte del continente americano, van a empezar a traer esclavos y esclavas de África, ¿no? Entonces, este sería el segundo momento teológico colonial, que sería o que responde a las preguntas. ¿Los y las esclavos y esclavas tienen alma? ¿No? Y bueno, esta pregunta de ¿tienen alma? Se aplicó a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas como los conocemos hoy, pero también se aplicó a los esclavos, ¿no? Entonces, los indios e indias fueron considerados sujetos de alma, ¿no? Entonces, sobre ellos se fueron desarrollando estructuras paternalistas, se les permitió el bautismo, se les fue construyendo también con una idea de ciertas características que eran más serviciales, por ejemplo, que los afro, ¿no? Los afro tenían la fama de rebeldes. Entonces se van a ir construyendo estas figuras, insisto, de corte colonial, pero bajo el supuesto teológico de que unos sí tienen alma, porque los negros y las negras o los afrodescendientes van a ser tildados de desalmados, tal cual. Entonces, ellos no tienen alma, ellos y ellas no van a ser sujetos de bautismo y, por tanto, van a ser considerados bestias, ¿no? Entonces, esto es un corte que a mí me parece muy importante porque justamente que la población afro
que corresponde a la piel más oscura, sea considerada desalmada. Y los pueblos originarios, aunque la pasaron mal, eran considerados seres humanos y por tanto sujetos con alma, va a todavía poner más potencia a esta jerarquización por tono de piel, ¿no? La jerarquización racial y todo el poder que va a atravesar esa jerarquización racial hasta nuestros días, ¿no? Aunque hay mucha gente que no le gusta que se enuncie así, estamos envueltos en una jerarquía racial que sigue operando, es una estructura colonial que venimos arrastrando hasta nuestros días. Hay por ahí un investigador del Colegio de México, Patricio Solís, que tiene investigaciones muy buenas acerca de cómo afecta el tono de piel a diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el trabajo, ¿quién tiene más posibilidad de ser o no ser contratado? ¿Contratada alguien con piel clara o alguien con piel más oscura? Pues bueno, esas cosas que todavía podemos ver ahorita van a tener la historia o su surgimiento en estas discusiones, ¿no? Que a lo mejor a la luz de nuestros días parecen muy bizarras, parecen muy extrañas, pero que se dieron. ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? ¿Son bestias? ¿Son seres humanos? A la luz, insisto, de quién tenía las armas, de quién podía dominar a otras poblaciones. Esta instauración de la colonialidad del poder, lo dice, o es la denominación que le dio Aníbal Quijano a estos procesos, va a conseguir que se pueda gestionar poblaciones enteras. Millones de personas van a ser gestionadas sobre estos criterios, ¿no? Para el caso de la población afro, se van a instaurar códigos negros. El código negro, menos desconocido, porque no puedo decir que sea conocido, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en América Latina, cuando nos dicen las leyes de Indias, más o menos nos suena porque nuestras clases de historia nos decían que eso era lo que utilizaban los españoles para gestionar las colonias. Pero cuando nos dicen el código negro, a lo mejor no lo tenemos tan claro, pero era un código en donde se gestionaba la vida de miles de personas, ¿no? En cuánto se tenía que vender un esclavo o una esclava, porque una esclava en algún tiempo valía más porque podía reproducirse y dar otros esclavos para el trabajo, porque un esclavo de tales características tenía que tener mayor o menor precio, cuántos hijos podían tener, quiénes podían venderlos, todo eso que tenía que, cuánto tiempo tenían que descansar, si podían o no podían comer y qué se podía comer. La gestión de la vida cotidiana de toda esa población que fue secuestrada, que fue traída en barcos, que vio morir a compañeros o familia en el mar por enfermedades, por la violencia de los tratantes de personas que los traían, van a llegar aquí y van a ser sometidos con la misma brutalidad y con la misma fuerza al trabajo esclavo, considerándolos bestias. Y además va a haber un código que va a gestionar cada parte o cada acción de su cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, también creo que vale la pena decir que esto también implicaba resistencias. Una de las resistencias, nos va a decir Glodas Metzilas, es la forma de religiosidad que van a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, muchos de los cantos, si ustedes han visto películas de los periodos de esclavitud en Estados Unidos o en América Latina, muchas de las películas, o incluso cuando los vienen transportando en los barcos, en estas recreaciones siempre hay cantos. Muchos de los cantos negros tienen que ver con su religiosidad, ¿no? Entonces, por ahí dirán o Glodas Metzilas va a decir que se trata de una forma de resistencia para abrir un tiempo sagrado que espere la liberación. Es decir, le están pidiendo a Dios por su liberación, ¿no? Están pidiendo, y van a empezar también a haber formas de resistencia y todas las fugas que conocemos, ¿no? Los esclavos en el Caribe van a irse a buscar la libertad y van a
formar palenques. Lo mismo va a suceder en el norte del continente, en Estados Unidos. Siempre estará la tensión, siempre estará el intento de escape, pero lo cierto es que se enfrentaban a ejércitos muy poderosos, ¿no? Que fueron capaces de traerlos y de obligarlos, y que van a gestionar muchas partes de su vida, aunque una de las cosas con las que van a tratar de resistir son justamente las religiosidades, y ahorita vamos a también a cuestionar este término de religiosidad afro, ¿no? Entonces van a empezar con estos cantos para tratar de abrir, siguiendo a Metzilas, un espacio de temporalidad, tanto en las plantaciones como en el transporte de los barcos. Esa parte musical creo que todavía va a seguir arrastrándose a todas las denominaciones de las que hagan parte, iglesias cristianas, las iglesias católicas, la religión Rastafari, los yorubas, los gurús, todos van a continuar con esta impronta musical, ¿no? Es como una cosa que se va a mantener a lo largo del tiempo. Y bueno, el otro elemento que quiero resaltar acá de esta parte teológico-colonial con respecto a los indios Carán, las personas originarias de las islas del Mar Caribe, que fueron llamados así caribes, van a ser considerados caníbales o van a ser construidos como caníbales. Entonces, Colón en su diario va a escribir que estos pueblos eran caníbales. Entonces, en Europa se va a empezar a construir la idea del caníbal, ¿no? Entonces, había entonces que domeñarles, que domarlos, porque son personas que comen personas, ¿no? No hay per monstruo del que come a su misma especie, digamos, ¿no? Que el que come su misma especie. Entonces el caníbal se va a empezar a construir ahí en un imaginario que si lo piensan, hasta nuestros días o hasta hace pocos años se reproducían los medios masivos de comunicación. Si ustedes veían todavía las caricaturas con las que yo crecí, cuando se representaba a un africano o a un afrodescendiente, se representaba en este sentido caníbal, con el huesito aquí en la cabeza, ya saben, nada más con un taparrabos, porque se va a quedar en el imaginario colectivo la idea de que esos son caníbales y que comen a otros humanos. Va a estar reforzado por un montón de aparatos culturales, y uno de los más destacados es el personaje de Calibán en La Tempestad de William Shakespeare, ¿no? Ahí, ¿quién es Calibán? Calibán es el esclavo de Próspero, ¿no? Próspero como esta figura, este rico europeo que va a ir a dar a una isla. Entonces, ¿cuál es el papel de Calibán? Calibán va a ser el que aprende la lengua del amo para maldecirlo en su propia lengua, ¿no? Entonces ahí Shakespeare va a hacer o va a capturar esta idea del coraje que se va a tener a los colonizadores por parte de Caníbal, Calibán. Ahí está el juego de palabras, y es curioso porque Calibán en los últimos años es como un personaje que se ha ido rescatando en esta reformulación de orgullo afro, de decolonialidad, de descolonizar algunas figuras. Y, por ejemplo, también acá, con la idea del caníbal, Carlos Jauregui, un antropólogo colombiano, va a decir, bueno, es que los europeos, su libro se llama Canibalia, es un libro súper, súper, súper bonito. Si alguna vez tienen la oportunidad de echarle ojo, yo se los recomiendo, pero bueno, va a decir Jauregui en Canibalia, los europeos se asustaban por el canibalismo de estos originarios de las islas del Caribe, cuando ellos se comían a su Dios. Es decir, va a hacer una referencia a la Eucaristía, ¿no? Entonces va a colocar en la misma posición de caníbales a los cristianos que recurren a la Eucaristía, porque son hombres comiendo hombres, ¿no? Aunque sea ritualmente o aunque sea simbólicamente, es como también una forma de defensa de las lógicas, ¿no? Igual alrededor de los caníbales hay un montón de debates, que si solo fue una justificación de Colón para someterlos, que si ya hicieron pruebas
de reconstrucción histórica y que sí comían humanos, que sí solo era ritual. Entonces hay una disputa también histórico-discursiva que tiene que ver con las posiciones de quien está investigando, ¿no? Pero bueno, con lo que nos quedamos ahorita un poco es con la figura del caníbal. Entonces, si ya se venía construyendo esta idea de que la población afro podía ser esclavizada porque así lo decía la Biblia, y luego viene este cuestionamiento de si tienen o no tienen alma, y luego viene esta idea de no tienen alma porque comen humanos. Luego se van construyendo muchos íconos populares alrededor, como el de Calibán. Eh, esto va a ir construyendo la idea de una figura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las mujeres negras? Las mujeres negras en específico van a ser metaforizadas como lo indomable. Muchos de los autores que hablan de la población afro o de las esclavas y los esclavos van a hablar de las mujeres negras como lo indomable, como esa naturaleza extravagante que si te profundizas mucho en ella te come, te devora. Hay por ahí incluso un mito de la gran vagina devoradora de las mujeres negras, ¿no? Entonces, esta cuestión es bien delicada porque ahí va a haber una hipersexualización, tanto del varón como de la mujer afro, porque al varón se le va a construir sobre una idea de características sexuales eh, muy en este tono de que no pueden contener su deseo, ¿no? Entonces al varón se le va a construir muchas veces como violador, además como violador de mujeres blancas. Sin embargo, por ejemplo, Angela Davis va a decir, si uno de nuestros hermanos esclavos violaba a una mujer blanca, lo mataban, además lo exhibían, era colgado en un sitio público, pero todos los amos blancos que violaron mujeres negras quedaron impunes. Nadie les dijo nada porque era su derecho, ¿no? Entonces, a las mujeres negras, esta idea de hipersexualidad se va a pagar con estas violaciones por parte de la población no negra, ¿no? De los amos blancos, de los mestizos, etcétera. Entonces, bueno, ahí se crea esta idea de que las mujeres negras son mujeres con deseos exacerbados, pero en este ánimo en el que puede devorar a los varones, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de vista cristiano, van a verse como pecadores, pecadoras, ¿no? Porque además recordemos que estamos en un contexto en donde todo el cuerpo, lo sexual, era visto como malo, ¿no? Porque el sexo era para la reproducción, no era para el placer. Entonces, que existieran estas figuras, aunque no correspondiera con la realidad, pero que se estaba construyendo un imaginario sobre cierta población con estos deseos exacerbados, era una cosa mala, así terrible, era el pecado encarnado. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, acá voy a hacer una pequeña pausa porque quería enseñarles estas imágenes que me parecen muy bonitas, que es un proyecto de James C. Lewis, que va a retratar, aquí le puse 11, no sé por qué, pero son 70 personajes negros en la Biblia, ¿no? Y por ejemplo, esta es parte también de la haciendo las afro. Van a ir detectando figuras que pertenecían a la parte que puede considerarse africana o de Medio Oriente que aparecen en la Biblia. Entonces, bueno, James Lewis va a hacer esto. Por ejemplo, aquí tiene a su rey Salomón negro, a Goliat, a Jacob, a Josías, Sansón, al faraón. Déjenme agrandarlo para alcanzar a ver bien los nombres. ¿Sí los alcanzan a ver? Faraón tuvo tus tres, Lot, el rey Josafat, el rey Herodes,
Aquí están Moisés y su esposa, aquí está Ruth, este es Ananías y Zafira, Jaime el joven, Isaías, Joshua, Aarón, Abraham, los Reyes Magos, por supuesto, María Magdalena, Sara, Ana, esta es la mamá de Samuel, el apóstol Pablo de Tarso, ¿no? No como, más como con sus rasgos judíos que con el rasgo que ahora aparece en las películas de Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Silas, Isaac, y ¿quién es? Ahasuerus, el rey persa Ahasuerus. Entonces, bueno, me parece como interesante porque no es nada más que se le esté ocurriendo reemplazar cualquier personaje afro porque quiere hacerlos visibles, sino porque en las regiones en las que están ocurriendo muchos de los pasajes bíblicos, era muy probable que estuvieran más cercanos a este tipo de piel que a las reproducciones italianas que van a ver después, ¿no? En donde ya nos van a presentar al Jesús de ojos verdes, de cabello castaño y largo, a todos estos personajes bíblicos ya pasados por un blanqueamiento, ¿no? Entonces creo que también por acá, esta es una representación gráfica, pero las teologías feministas afro van a hacer algo parecido, van a empezar a detectar algunas de de los personajes, de los pasajes en los textos bíblicos que no corresponden a esa idea de blanquitud eurocentrada o norcentrada a la que estamos acostumbrados y acostumbradas. Luego, ¿qué es lo que pasó con estas poblaciones afro? Estas poblaciones secuestradas y esclavizadas no venían de la nada, ¿no? Venían de estructuras culturales específicas en donde también tenían formas de religión específica. ¿Qué es lo que sucedió con la categoría religión? La categoría, desde mi punto de vista, también esto está en discusión, por supuesto, se construyó como una categoría colonial, es decir, se marcó por un lado qué se puede considerar religión y qué se considera no religión, ¿no? Entonces, resulta que las religiones afro van a ser tildadas como religiosidades, creencias, supersticiones, no alcanzan la categoría de las religiones del libro, ¿no? Aunque haya muchos creyentes racializados o de procesos de racialización, las religiones que tienen origen africano van a ser consideradas como hay supersticiones o como cosas diabólicas, ¿no? Porque también se van a construir como lo demoníaco o lo hereje. En lugar del pecado, muchas de las representaciones de diablos, si lo pensamos, tienen ojos muy grandes, labios muy grandes, porque van a empezar a jalar los rasgos afro, que son labios grandes, nariz ancha, ojos saltones, a las representaciones de diablos, ¿no? Entonces, al no comprender o no querer comprender la lógica de las religiones de origen africano, se van a dos cosas. Uno, o no ser consideradas religiones, o la otra era que se consideraran malos, pecadores, herejes, y además acuérdense lo que decíamos acá, ¿no? Como están hipersexualizados, como tienen un ejercicio corporal distinto al eurocentrado, que en ese momento estaba concentrado en el celibato o en la construcción de un tipo de familia específico, entonces esto va a resultar ahí como la conjunción perfecta para mantener subordinadas a estas religiones, ¿no? Bueno, lo negro, entonces es como lo negro se va a relacionar con el mal, se va a relacionar con lo pecaminoso. Entonces, cuando tú actúas mal, tu alma es negra, ¿no? Entonces, la lucha del bien y el mal muchas veces se va a empezar a representar como la luz contra la oscuridad. Todo lo negro, todo lo oscuro va a ser
lo feo, lo pecaminoso, lo malo, y va a ir anudado al color de piel de algunas poblaciones, ¿no? Que eso es lo que me parece como más rudo o más violento, porque entonces todo esto va a justificar la matriz del poder colonial racial, que es la estratificación por el tono de piel. Las religiones afro tampoco se quedaron sin hacer nada o decidieron nada más decir, ah, sí, ya vamos a ser cristianos y lo demás nos lo bancamos, ¿no? En realidad fueron desarrollando también estrategias para sobrevivir. La más básica la más básica e inmediata es la clandestinidad, ¿no? Se empiezan a llevar a cabo sus ritualidades o sus fiestas, todo lo que implica creer en algo de manera clandestina, ¿no? Entonces, bueno, si se cachaban directo a la quema, ¿no? La quema de brujas en América tiene sentido tanto por las religiosidades afro como las religiosidades indígenas, como la persecución de judíos, ¿no? La otra estrategia es el sincretismo, es decir, bueno, vamos a combinar elementos del cristianismo con elementos de la religiosidad ancestral. Luego tenemos la simulación o el reemplazo. Esta es muy clara, por ejemplo, en la idea o en las estrategias de los santeros, que reemplazaban por santos católicos sus santos ancestrales. Entonces, bueno, ahí está la simulación o el reemplazo. Y acá les traigo algunas imágenes. Estos tres de acá abajo son de la religión yoruba en diferentes lugares. Está, por ejemplo, también la religión Rastafari, que digamos que tiene tintes más contemporáneos y que tiene este tipo de reproducciones como el Cristo afro, ¿no? Están los santeros, con todas, insisto, ¿no? Todos estos símbolos, todas estas formas de vestir, tuvieron que pasar por clandestinos durante muchos años, pero han sobrevivido aunque hayan adoptado elementos cristianos o de acá arriba también es santero. Y estos de acá son vudús, ¿no? Que además los vudús siempre se les acusa porque utilizan ahí el sacrificio de animales como acá, o los machetes, ¿no? Que también son como uno de los elementos que utilizan. ¿Pero por qué se utiliza el machete? Porque era su elemento de trabajo. Cuando había carne de algún animal, dentro de los esclavos en plantación era una mega fiesta porque no se les permitía tener animales, ¿no? Entonces, estas cosas también tienen el sentido social y el sentido ritual. Entonces, estos de acá son vudús, es santero igual que de acá abajo. Ay, que es rasta y estos son los yorubas, ¿no? Estos son yorubas africanos y estos ya son yorubas en América Latina. ¿Qué es lo que va a suceder con el cristianismo afro? Muchas de estas poblaciones, mucha gente en las poblaciones esclavizadas se van a ir convirtiendo al cristianismo, ¿no? Muchas de estas conversiones van plagadas de sincretismo, es decir, van a ir jalando alguna forma de ritualidad o religiosidad que ya venía en sus religiones ancestrales. Y un poco de eso va a hablar la teología afrofeminista, o la teología afrofeminista va a tratar de encontrar una forma de ejercicio espiritual que reivindique el cristianismo, pero no el cristianismo en el término de cristiandad, es decir, la cristiandad entendida como esta forma de colonialidad sobre otros pueblos, ¿no? También ese a lo mejor es el principal reto de las teólogas afrofeministas, cómo descolonizar lo cristiano, ¿no? Siendo uno de los principales instrumentos sobre los que se dio tanto la ocupación de tierras africanas, tierras en América Latina, como el traslado de un montón de población
y la justificación de las condiciones en las que vivían, ¿no? Sin embargo, ellas van a reivindicar el cristianismo. Después vamos a tener de dónde vienen ya como antecedentes más contemporáneos, de dónde vienen estas teologías afrofeministas, además de esta larga historia que les acabo de contar. Ya como antecedente más contemporáneo tenemos tres cuestiones principales. Uno es la teología de la liberación. La teología de la liberación, como habíamos dicho en las sesiones de teología queer, va a tener como la capacidad de ser la semilla de un montón de ramas de otras teologías, ¿no? La teología gay, la teología lesbiana, la teología erótica, la teología queer, la teología feminista, y en este caso también la teología afro o la teología afrofeminista, ¿no? Entonces la teología de liberación va a ser como una de las claves porque va a hablar justamente de cómo liberar a los pueblos negros de la opresión que han padecido durante siglos. Otro de los antecedentes importantes es la Black Theology, que además, curiosamente, también abreva de la teología de la liberación, pero es la teología que se va a ir conformando a la luz de la lucha por los derechos de Estados Unidos, ¿no? Entonces va a haber un montón de pastores o de líderes religiosos en Estados Unidos que van a empezar a tratar de sistematizar ideas teológicas a partir del Black Power, del Black Feminism, en la Black Theology, ¿no? Y ahí van a estar, por ejemplo, cristianos y musulmanes, y las figuras más conocidas de esta Black Theology serán Martin Luther King y Malcolm X, ¿no? Uno desde el Islam y otro desde el cristianismo, pero son teologías muy políticas, ¿no? Porque no desligan, al contrario, van buscando puntos de encuentro entre el proceso de liberación de las poblaciones afro-norteamericanas con la creencia de Dios, cómo se construye la idea de Dios, cómo la idea de Dios va a afectar las relaciones. Y la otra es el afrofeminismo, ¿no? El afrofeminismo ay, sí, perdón, es que no sé cómo quitar estas notificaciones y están hable y hable mis amigas. Perdónenme. Pero creo que ya ahorita ya se calmaron. El afrofeminismo, un poco en esta idea del circuito de circulación de las ideas, ¿no? ¿A qué me refiero con esta circulación de las ideas? Hubo una serie de pensadoras caribeñas durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX que yo he trabajado un par de autoras, una es Una Marson, que es jamaiquina, y la otra es Amy Jacques Garvey, que es la segunda esposa de Marcus Garvey, el panafricanista. ¿Qué es lo que hicieron estas mujeres? Eran de origen caribeño, anglo-caribeño, y Una Marson va a ir primero a Reino Unido, va a escribir su poesía a la luz de esa experiencia de mujer negra en una ciudad blanca, ¿no? De una mujer negra de una isla caribeña en una ciudad europea donde nunca sale el sol, siempre está nublado y siempre está lloviendo. Tiene unos poemas muy bonitos, Una Marson, pero que también es periodista, es feminista y es anticolonial, ¿no? Y por otro lado está Amy Jacques Garvey, que va a ser, también es periodista, va a ser editora de Negro, uno de los periódicos anticoloniales más importantes de principios del siglo XX. Va a estar atrás de todo este movimiento norteamericano anticolonial. Y bueno, Una Marson, después de que está en Reino Unido, se va a Nueva York. Amy va a vivir en Nueva York también durante toda la segunda parte de su vida. Y ellas van a dejar una especie de semilla para el Black Feminism, del que después van a abrevar figuras muy conocidas como Bell Hooks, Audre Lorde, Angela Davis,
¿no? Entonces, es muy curioso porque usualmente cuando se habla de feminismo negro, siempre se habla de las mujeres en el contexto norteamericano, las que se encontraban en esclavitud, que aprendieron a escribir, el discurso de Sojourner Truth de ¿acaso no soy yo una mujer?, en donde va a cuestionar a las feministas blancas su lucha por los derechos sin estar viendo la lucha por los derechos de las mujeres negras, ¿no? Muchas, por ejemplo, de las feministas sufragistas estaban buscando que se reconocieran los derechos de los hombres esclavizados, o que se permitiera la libertad de los hombres esclavizados. Sin embargo, no ponían énfasis en los derechos de las mujeres negras, ¿no? Porque ahí había una jerarquización. Las mujeres negras eran las que se llevaban la mayor carga de labores de cuidado, de trabajo doméstico. Entonces, bueno, están estos antecedentes de Sojourner Truth y otras muchas que van a escribir, de las que hablaremos ya con más detenimiento la siguiente sesión. Pero no se habla de estas otras mujeres afro-caribeñas que van a que van a migrar al norte y que van a llevar a cabo un trabajo político muy importante en el norte, ¿no? Y que van a ser, junto con los antecedentes más evidentes, parte de lo que va a fundar el Black Feminism, en donde, insisto, van a escribir estas figuras tan importantes como Audre Lorde o Angela Davis. Estas mujeres que van a fundar el Black Feminism van a tener mucha influencia en el pensamiento de las feministas del sur en general y de las afrofeministas o las feministas latinoamericanas en particular, ¿no? Si nosotros leemos ahora a cualquier mujer feminista afro en América Latina, va a ser... Va a hablar de estas norteamericanas, ¿no? Cuando también desde el circuito del sur fueron al norte y luego regresaron. Pero bueno, estos son los antecedentes afrofeministas que van a retomar las teólogas afrofeministas, más la teología de la liberación y la Black Theology, para tener este tipo de teologías. Esta teología, como todas las teologías surgidas de la liberación, va a ser también tildada de contextualista, va a ser señalada por tratar de hacer una interpretación solo desde un punto de vista específico, cuando, insisto, todas las teologías tienen esa característica, ¿no? Solo que se resalta cuando viene desde una población subalterna o desde una población oprimida. ¿Qué es lo que van a hacer o van a tratar de hacer las teólogas feministas? Bueno, ellas van a hacer reinterpretaciones, relecturas, exégesis desde su lugar de enunciación, es decir, como mujeres negras o como mujeres afro. Y en ese sentido van a buscar rescatar historias y personajes de origen africano en la Biblia, lo que les decía hace unos momentos. Van a buscar darle valor a estos personajes, ¿no? ¿Cuánto peso han tenido las personas africanas en la construcción del texto sagrado cristiano o en sus distintas denominaciones, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? Van a incorporar elementos de las religiones afro, ¿no? Esta cuestión también me parece como muy importante, porque es parte de lo que se puede considerar una contradicción, pero que también es una necesidad, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para empatar cuestiones que habían estado contrapuestas en la historia? ¿Por qué? Porque primero se subordinó o se descartó las religiones de origen africano por el proceso primero de colonización y después de cristianización de las poblaciones, ¿no? Sin embargo, a mí me parece importante pensar en algunos contextos como el caribeño. En el Caribe, por ejemplo, venía toda esta tradición cultural religiosa de las poblaciones afro.
Estaba ahí presente el catolicismo cristiano que era apabullante en todo el territorio, pero por ejemplo en el Caribe también empezaron a migrar las diferentes denominaciones protestantes hacia América Latina, ¿no? Incluso antes de que los estados latinoamericanos se volvieran laicos o declararan la libertad de religión, en el Caribe ya se movían por las cuestiones de comercio. Entonces había holandeses o había alemanes que venían de iglesias protestantes. Había judíos, judías, había musulmanes, porque el área del Caribe era un área de encuentro de comercio. Y con ese encuentro de comercio había el encuentro de un montón de cuestiones culturales. Incluso por ahí encontré que la primera mezquita en América Latina y el Caribe estuvo en el Caribe, ¿no? Entonces es un espacio en donde van a coincidir todas estas propuestas, se van a mezclar y van a ir creando también las cuestiones propias de cada país, ¿no? Cómo entender, por ejemplo, Jamaica y esta idea de los rastafaris, que son cristianos o se asumen como cristianos, pero tocan los tambores como en las ceremonias de origen afro, pero además creen que Cristo va a reencarnar en el emperador etíope, y luego las rastas se supone que representan a la melena del león, y el león es Cristo. Entonces va a haber toda una serie de cruces que van a dar formas religiosas como la rasta. La cuestión de los santeros creo que también es más o menos conocida por todas y por todos, ¿no? Van a utilizar a San Lázaro, a la Virgen de la Caridad del Cobre, etcétera, para sobreponerlos o superponerlos en sus propios, es que ellos no creen en santos, en dioses, sino en sus espíritus, ¿no? También ahí habrá una forma de religiosidad que no es exactamente la misma de origen, pero que estará ahí dando cierto sentido de religar con lo divino, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, importantes de las religiones afro es la idea de Dios. La idea de Dios no es igual que las religiones cristianas, eh, porque ahí se supone que hay un Dios que creó todo, pero que no se mete en los asuntos humanos. Y en ese sentido, no se le tiene que pedir a Dios, sino se le tiene que pedir a los santos. Cada uno de los santos tendrá como algo, o de los espíritus. Por eso también se hace énfasis en los ancestros, ¿no? Porque los ancestros o los espíritus o los santos serán los que intervengan en cosas humanas, serán los que den una ayuda espiritual o una ayuda que pueda tener una consecuencia dentro del mundo humano, porque Dios está en otra cosa, digamos, está en un plano mucho más extendido, cuando en los cristianismos tenemos la idea de un Dios más antropomorfizado, como también comentamos acá en el seminario de Queer. Y bueno, creo que en general para la primera sesión es como los puntos más importantes que quería destacar, ¿no? Para entender cómo estamos partiendo, desde qué lugar estamos partiendo desde la idea de la colonialidad, desde la idea de cómo se construyó lo negro, porque lo negro no es algo natural, no es, o bueno, no sé cómo decirlo, todas las características que se van a ir colocando sobre lo que se considera negro, sobre lo que se considera afro, van a pasar por todos estos discursos históricos y discursos teológicos para justificar someter a ciertas poblaciones, ¿no? Y que algunas otras se consideren más cercanas a Dios. Esta cuestión, déjenme compartirles de nuevo rápido, esta cuestión de cómo se representan a los personajes bíblicos a partir principalmente de pintores italianos, con personajes de piel clara que además son los que vamos a conocer porque son los que van a estar presentes en todas las iglesias, en todas las iconografías
más populares del cristianismo, cuando muy probablemente los personajes eran más cercanos a esto, ¿no? Que no son necesariamente el punto más oscuro, digamos, del tono de piel que puede tener un humano, porque había personas de Medio Oriente, porque había personas del norte de África, había de muchos pueblos, y todo esto fue invisibilizado como parte de las escrituras, como parte de la cercanía a lo divino. Entonces, bueno, creo que ese punto es muy importante, ¿no? No hay una cuestión divina vinculada a lo blanco o a la iconografía que usualmente se utiliza. Eh, entonces, por ahí iremos caminando hacia las siguientes sesiones, también, como les decía, ya vamos a ir desgranando un poco más los antecedentes más contemporáneos. Ahorita solo mencioné la teología de la liberación, pero en la siguiente sesión veremos un poco más de Black Theology y de este pensamiento feminista para ir conociendo a nuestras teólogas, ¿no? Y ahí revisaremos un poco más. ¿Cómo ven, queridas, queridos? No les hice muchas bolas. Muchas gracias, Gaby, por esta introducción a la cultura y a la teología afro. Sin duda, un horizonte que necesitamos recuperar para redescubrir nuestras raíces culturales y teológicas en sus características de resistencia, rebeldía y diferencia. Pues vamos a dar ahora tiempo, ¿no? Ya Gaby nos dijo, no nos hizo bolas, pues mucha información, pero creo que es momento para el diálogo, para preguntas, para comentar. Si quieren ir levantando la manita o si podemos ir abriendo los micrófonos. ¿Quién se anima? Vamos a conversar para que esto sea más productivo. Adriana, adelante, adelante. Quería preguntarle qué tipo de reinterpretaciones van a hacer estas teólogas, qué tipo, ¿no? ¿Sobre qué se basan? Ya hablamos que hay sobre el Antiguo, el Nuevo Testamento, sobre los personajes, pero concretamente, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver más ejemplos cuando leamos a las teólogas, ¿no? Ya para la siguiente clase les enviaré a través de Mario alguna lectura, pero esperen, es que me está avisando mi audífono que se va a apagar. Entonces, si me dejo de escuchar, háganme una seña para desconectarlo y ya mejor hablarles desde otro lado. Va a haber interpretaciones como, por ejemplo, la reina de Saba, ¿no? Es que tendríamos que ver pasajes bíblicos específicos, pero en el caso de la reina de Saba, por ejemplo, se hablará no desde el punto de vista de una reina como las que se conocían o la realeza que se conocía desde Europa Central, como incluso con esta idea de ambición política, por ejemplo, ¿no? Sino como una mujer que gestionaba un territorio, porque se estaría hablando desde una lógica distinta de organización política. Entonces, ese tipo de interpretaciones, una cosa importante es que estas interpretaciones, igual que todas las que van a brevar de la teología de la liberación, van a ser reinterpretaciones socioteológicas, es decir, se va a buscar bajar a contextos históricos específicos, que es, por ejemplo, lo que no se hace con las lecturas populares o habituales de los textos sagrados, ¿no? O se toman literalmente, o se siguen solo las interpretaciones de las jerarquías más altas dentro de las distintas denominaciones. No se coloca, como van a hacer estas teólogas, por ejemplo, ya que nos digan, la reina de Saba no es esa representación blanca que están haciendo, que se parece más a cualquier mujer de Europa Central, sino es esta otra,
con estas características, que tuvo estas dificultades para hacer su reinado, es decir, nos van a dar elementos históricos específicos, entonces eso ya le da una lógica distinta a la lectura que se haga de algún pasaje, ¿no? Pero les digo, lo vamos ahí viendo con ejemplos más concretos, con más detenimiento. En ese caso, en el caso de la reina de Saba, el concepto ese que tienen en algunos... Espérame tantito, Adriana. Perdón, bajito es... Déjenme, El concepto que tienen en algunos sectores de Etiopía, donde se dice que de la reina de Saba viene la descendencia de Salomón, también es de todo esto. Adriana, perdón, tengo problemas con el audio. Sí. No escucho. ¿Sí me escuchan? Sí. Creo que ustedes sí me escuchan. Sí. Pero yo no los escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ay, pero yo no los escucho muy lejos. ¿Escribimos? Creo que ya se conectaron otra vez. En cambio, nosotros te escuchamos muy... Sí, ahí está. ¿Ya nos escuchas, Se David? volvieron a conectar y me están dejando. Ajá. Perdón, es que me avisaron que se iban a pagar, entonces me los quité, traté de conectar a otros, estoy diciendo el lío. Pero, Adriana, perdón, ¿me podrías repetir lo último que dijiste? Que hay una teoría en Etiopía en donde dicen que la descendencia de Salomón viene de la reina de Saba, ¿no? La descendencia. Por eso se dice que el Arca de la Alianza terminó en Etiopía y todas esas historias de ese pueblo. Eso también se traslada acá, se traslada a América. Un poco la lógica, pero es que la lógica en el caso de ese mito, digamos, tiene que ver con una forma de reconstruir el orgullo negro, digamos, ¿no? Es decir, iría contrapuesto a la lógica de la maldición de Canaán. Es decir, Cam vio a su padre desnudo, entonces maldijo a Canaán y todos los hijos de Canaán están destinados a ser esclavos. Entonces, bueno, pues resulta que la población afro viene de Salomón y viene de la reina de Saba. Luego entonces son población digna, digamos, dentro de las interpretaciones cristianas. Creo que no hay no he visto que se recoja exactamente esa historia o ese mito, pero creo que sí ayuda a ejemplificar la lógica, ¿no? De lo que se va a estar haciendo, que es decir, bueno, también somos cristianos con valor, hemos estado presentes a lo largo de la historia del cristianismo, incluso hemos estado en la historia del cristianismo antes de que apareciera Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento están todos estos personajes. Entonces creo que un poco por ahí va, Adri. Gracias. Gracias. María José. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí, primera vez que tengo un gusto de estar en un curso contigo, Gabriela. Me gustó mucho, la verdad. ¿Me escuchas? ¿Sí? La verdad es que no conozco mucho de afrofeminismo, ni tampoco de lo afro, así que se abre como un mundo nuevo, por eso tomé el taller. Inclusive, previo al afrofeminismo, leía por ahí, no me acuerdo en qué fuente, sobre la distinción de las personas que se denominan afros o negras o negros, ¿ya? Algunos piensan que el denominarse negro sería, por un lado, reconocer como la subyugación, la dominación, pero hay otros que piensan que también reconocerse negro es reconocer las luchas que han tenido como pueblo, y otros piensan que lo más adecuado es afro. Ahí tengo como la duda porque yo no sé, temo a veces sonar despectivo, discriminadora,
Eso es una cosa. Segundo, pensaba yo, a propósito del color negro, no sé cómo estará en sus países, pero a mí me gustan los gatos, inclusive que en Chile el gato negro es para muchos, no para todos, a mí me encantan, pero son malos, como el negro, como lo negativo del negro. La noche es oscura, pero muchos la asocian a lo malo, lo negro, lo oscuro, lo malo. Y lo otro, ya entrando a lo que dijiste, si es que no entendí mal, dijiste que los consideraban seres sin alma, pero pensaba yo que también en América, a propósito del proceso de colonización, por decirlo de un modo, porque fue una barbarie, una masacre, y podemos hablar largo de eso, también se consideraba como les llamaban ellos despectivamente a los indígenas sin alma. Me parece que Ginés de Sepúlveda, contrario a Bartolomé de las Casas, decía que no tenían alma. Entonces, podría ser que si hago un símil con el sistema de casta de la India, estarían para los, comillas, colonizadores, los indígenas sin alma, y más abajo, los afros o negros sin alma, como aún más abajo para ellos, porque me estaba acordando que igual habían autores que consideraban a los indígenas sin alma. ¿Por qué esa distinción con las personas afro? Gracias. Yo creo que hay un par de, bueno, a ver, primero, la disputa, voy a empezar de atrás para adelante, para la primera pregunta que hiciste. La disputa Sepúlveda de las Casas era en torno al alma de los indios, ¿no? Y ahí ganó de las Casas porque entonces el Vaticano les dijo, sí pueden bautizar, sí son seres con alma. Y ahí lo que sucedió con esa respuesta fue un poco un sistema de paternalismo hacia los pueblos originarios, ¿no? Entonces se les bautizaba, entonces ya había una persona que estaba gestionando su alma por el buen camino, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacían muchos de los pueblos originarios? Trabajaban la tierra, pero no de la forma a la que se obligó a la población afro, ¿no? No llegaban a las condiciones de esclavitud. Digamos que tenían malas condiciones, pero no eran condiciones tan terribles como las personas que fueron secuestradas de su territorio originario y fueron obligadas sin la posibilidad de ese paternaje, ¿no? De ese paternaje colonial. Entonces yo creo que por un lado estuvo esta ideología esclavista justificando la no alma de la población afro, porque si no, ¿cómo le hacían para mantener estas condiciones tan terribles sin caer en la idea de que eran malos cristianos, ¿no? Porque tenían que mantener, o sea, con la población originaria, los pueblos originarios, el discurso era, somos buenos cristianos, los estamos ayudando a que encuentren el buen camino, a que dejen a sus ídolos atrás y que encuentren el camino de la salvación. Pero con los afro, no, con la población afro, se mantenían estas condiciones mucho más bárbaras o mucho más violentas, porque entonces así justificaban que no fuesen buenos cristianos con ellos, ¿no? Que no les permitieran las libertades o la movilidad que a lo mejor sí tenían los pueblos afro. ¿Y a qué apuntó esta diferencia? A volver más sólida y más terrible la jerarquización racial, ¿no? Que es una jerarquización meramente colonial. Entonces, las personas que fueron secuestradas en África, que fueron obligadas acá, correspondían con el tono de piel más oscuro, ¿no? Entonces, los que tenían trabajos peores eran los de tono de piel más oscuro. Los que tenían unos trabajos malos, pero no tan peores, pues eran los pueblos originarios. Y de ahí para arriba, con toda la mezcolanza que se fue haciendo, hasta las personas de piel clara, que hasta la fecha, al menos en México, lo tenemos muy comprobado, tienen ventajas, ¿no? Sobre personas que hemos sido racializadas. Después, la cuestión de lo negro, ¿no? Lo negro quedó tan en la lógica del lenguaje castellano que denigrar implica volver negro algo, ¿no? Cuando te denigran, te hacen negro. Entonces, se vinculó a lo negativo, se vinculó a lo malo. Entonces, yo creo que no dejar pasar que la idea de lo negro
y que denigrar es malo, es colonial, es básico, ¿no? Es una construcción colonial que venimos arrastrando y que va a tener consecuencias materiales muy específicas, como el racismo, como estas estructuras de clase que van ahí ensambladas con el tono de piel. Y si son afro o negros, creo que ahí tendríamos que respetar lo que dice la población o el grupo que se denomina, ¿no? Hay, no sé, pienso en los grupos acá, hay quienes utilizan más el término afro como un término político para hacer evidente que su origen es africano, aunque hayan pasado muchos siglos, pero hay quien utiliza también la palabra negro, ¿no? O la palabra, en el caso de México, están utilizando mucho la palabra prieto o prieta, que es una palabra para designar a alguien de piel morena. Entonces, el orgullo prieto o el orgullo negro, pero también creo que muchas veces negro se utiliza siguiendo estas ideas de las Black Panther o la Black Theology o el Black Feminism. Entonces, el feminismo negro, es decir, se hace como la traducción, ¿no? Feminismo negro, teología negra, las panteras negras, porque es la denominación política más visible de la población afro. Entonces yo creo que más bien preguntar, porque ahí, y también ya lo veremos la siguiente clase, entre tanto las feministas afro como las teólogas afro, hay algunas que no se quieren denominar feministas, sino mujeristas, porque el término mujerista hace como énfasis en un tipo de mujer más diversa que el feminismo que identifican como blanco. Entonces esos términos conceptuales también están presentes en disputas políticas. Yo creo que ahí lo que debemos hacer es respetar como se esté denominando el grupo o la comunidad a la que estamos aludiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, Estela. Estela Brioso. No te Hola, escucho. buenas. Ya estás. Hola. Estoy aquí. Bueno, voy a prender la cámara solamente para mirarme, pero apago porque está flojo el internet y entonces no se me cae la llamada. Aquí estoy. Entonces, solamente, bueno, agradecer la propuesta que está diciendo. No entré desde el inicio, por tanto no puedo hablar del inicio porque no puedo entrar antes, pero ya aquí con las preguntas que están comentando y respondiendo y eso, y entonces quiero hacer un aporte, o sea, decir una opinión solamente. Con el término, por ejemplo, de padre las casas, él no fue que entró en esa temática de si tienen alma o no tienen alma. Quien dijo que no tenían alma, los indios, así llamó, fue Colón en el Diario de Indias. Lamentablemente, en mi país, en República Dominicana, que estamos metidos justamente las islas del Caribe, que están como metidas en el centro de lo que sería como Centroamérica, como en ese hueco ahí del Mar Caribe. Entonces, pues ahí estoy ubicada, República Dominicana, y en ese tiempo de la colonización llevó el nombre de Quisqueya, porque era un nombre aborigen, y lamentablemente comenzó por aquí todo el tema de la colonización, y desde acá se desplegó a toda la América Latina. Entonces, en la mayoría de países, y en unos países más que en otros, los pueblos originarios se quedaron intactos, no fueron tocados, como en cierto sentido no se exterminaron. En República Dominicana no, se exterminó en menos de 70 años, ya toda la población indígena de los pueblos originarios había sido exterminada.
una de las cosas que Colón escribe en el Diario de India es precisamente eso: son como son, pero son salvajes, hay que adoctrinarlo, hay que domesticarlo porque no tienen almas. Padre Bartolomé de las Casas, que primero era un comprador de indios, así vino al continente, y luego se convierte, se hace dominico. Luego él va a defender a los indígenas, pero cuando su defensa llegó a donde tenía que llegar, ya no había ni uno solo, por decir algo. Y él sí defendió a los indígenas, pero dando el visto bueno para que se hiciera la compra y venta de personas que trajeron de África y que esclavizaron en este continente. Entonces el tema de la negritud, y eso, las personas que vivían en África, en su país, aunque sí conocían de la compra y venta de personas, porque era una práctica de portugueses y demás, no se reconocían como negros esclavos. Esa palabra la viven cuando hacen el desplantamiento de su tierra y vienen a esta tierra. En República Dominicana, fue mucha la obra la mano humana como recurso de trabajo que se trajo para trabajar en las, ya cuando terminaron se terminó toda los grupos originarios por los trabajos forzosos a los que fueron sometidos. Entonces traen personas de África y ellos terminan con el tema de seguir pues explotando las minas, y luego entran a trabajar en lo que es la empresa de la caña de azúcar, de los ingenios azucareros. Nosotros como país pues tenemos una mezcla, y de lo único que no tenemos es de pueblos originarios. Lo tenemos en palabras, en comida, pero en lo que es la presencia física, pues no nos quedó nada. Entonces quería como comentar esto, y también decir que el tema de lo negro y lo blanco es una herencia occidental fruto de la colonización, de querer justificar que la pigmentación de la piel que corresponde a los países a los continentes más soleados y más áridos de la Tierra, y del que todos somos parte, porque todos somos África, ha sido un motivo para maltratar y seguir maltratando todavía a las personas que tienen una pigmentación de piel más oscura. O sea, que todavía se esté diciendo y juzgando y pensando lo negro es malo, lo blanco es bueno, relacionándonos a las personas, eso, como quien dice, para mí es algo alarmante. Alarmante que eso se piense y se viva, pero lamentablemente es una realidad. Es una realidad que está ahí, y que yo pienso que se convierte en un desafío en grupos como nosotros, quizás, para seguir como mirando y trabajando. Soy de la que pienso que luego que se quita la dermis, la primera capa de la piel, todas las pieles son iguales. Entonces, pero bueno, quería decir como eso, y nada, agradecer. Gracias por escuchar. Gracias, Estela. Sí, si puedes ahí echarle un ojito al video desde el principio, porque creo que coincidimos en eso, ¿no? O sea, la construcción de una jerarquía racial no es natural. Es una construcción política, económica, muy específica, que va a explotar cuando en Europa Central les explota ahí la idea de colonizar territorios, ¿no? Y de ahí para adelante van a empezar a hacer una barbaridad a lo largo del mundo. Y fíjate, yo por ejemplo, de Dominicana conozco el trabajo de Celsa Albert. No ahondé mucho en contextos específicos, porque América Latina también es muy grande y muy diversa, ¿no? No es lo mismo hablar de la población afromexicana, que también tiene un movimiento político relativamente reciente frente a otros países, ¿no? Incluso ya cuando lo veamos, también por ahí lo mencionan las feministas afrocaribeñas. Ellas van a decir, es que nosotros no hablamos como se habla desde, por ejemplo, Brasil, o la población afromigrante en ciudades que se han construido mayormente como blancas. Entonces, más bien quise hacer una generalización
de lo que ocurrió en los grandes procesos, o verlo como grandes procesos de colonialidad y de esclavitud, porque cada país en América Latina va teniendo sus contextos, ¿no? Por acá mencionaba Denia León que en Uruguay exterminaron por completo a los indígenas, exacto, ¿no? O sea, lo que hicieron en el Cono Sur es diferente a lo que ocurrió en Centroamérica o la parte de Mesoamérica que es México y Centroamérica, que es diferente a lo que ocurre en la población andina, que además está más están más echados hacia el Caribe también, y ahí hay estas fronteras naturales y geopolíticas que se van a ir construyendo, ¿no? Pero en general quise hablar como de estos grandes contextos de colonialidad, porque creo que al final, en el momento histórico en el que estamos, hay que poner énfasis en la estructura, y esa estructura de ordenamiento racial sigue operando, como dices, ¿no? No debería, pero es una estructura. ¿Cómo desenmarañamos esa estructura? ¿Cómo podemos resistir o cómo podemos contrahegemonizar? Es como una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. Creo que es de las cosas complicadas. Y luego lo de las casas y Colón, sí, estoy de acuerdo, pero hay momentos distintos. Tampoco quise como meterme mucho, porque por ejemplo, Colón a lo mejor es el primer momento de acercamiento a las poblaciones de estas tierras, y el caso de las Casas ya no es la primera generación de personas que vienen, ¿no? De las Casas ya viene con una idea previa de lo que se había construido de América en Europa Central. Ya como en el, algo así como después del tercer viaje. Me estoy ubicando acá en la isla, en República Dominicana. Sí, de hecho, podemos pensarlo como la primera parte de conquista, y luego la parte en donde ya se va desarrollando la colonia como tal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay una continuidad en cuanto a colocar a lo europeo por encima de lo indio y de lo afro, pero que también van a tener sus particularidades históricas, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor sí podríamos tener un poco de cuidado para no revolverlo, ¿no? Pero creo que lo que tienen en común, tanto la llegada como lo que vino a lo largo de los siglos, es esta construcción de ideas, ¿no? Porque además eso mantenía a los que venían en los distintos viajes, en distintas generaciones, en distintas órdenes primero y después en otras denominaciones, les construía una idea de superioridad por sobre otras poblaciones, ¿no? Y eso no era casualidad, había un trasfondo económico y político que operaba, ¿no? Entonces eso se trasladó a lo teológico, que es a donde iremos las siguientes sesiones, pero sí quería dejar como constancia de estas estructuras, porque si no entendemos incluso los movimientos que están haciendo ahorita las teólogas con este intento de descolonizar el cristianismo, ¿no? Que ya no sea cristiandad en el sentido de conquista o en el sentido de evangelización más negativo que conocemos desde la historia, sino imbricado incluso con otras lógicas más comunitarias, ¿no? Que es muy complicado, pero es parte del reto que ellas están asumiendo. Pero muchas gracias, Estela, muchas gracias. Creo que nos aportas varias cosas importantes de Dominicana que es importante saber. Leo rápido comentarios. Bueno, a Lisbeth, hola, a Medellín. Alejandra pregunta qué resonancia o expresión típica en la religiosidad popular en México hay de los esclavos afro o de los pueblos originarios en esa zona. Creo que en México quedaron muchos de los, en México es una cuestión curiosa porque hay, o sea, hubo esclavos hasta mayas, pues. Entonces hay una especie de diáspora afro que quedó invisibilizada durante muchos siglos en México,
Hay población afro que incluso ayudó a la independencia, que no habían sido considerados afro hasta ahora. Es el caso de Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, que tienen todas las características, perdón, dije Hidalgo y es Morelos, estoy cansada, de Morelos y de Vicente Guerrero, que tienen características afro, pero que no habían sido tomadas en cuenta, ¿no? Se había como borrado que eran parte de la población afromexicana y que ahorita se está incluso reinterpretando su historia, ¿no? Y en cuanto a religiosidad, yo creo que quedó más en cuestiones carnavalescas. Entonces, de repente, en la parte costera, sobre todo en la parte de Guerrero, creo que es más evidente en los bailes que hay antes de Semana Santa, en toda la zona de carnavales. Hay muchas representaciones de afro, pero también se representan o fueron derivando en lo que les comentaba hace rato, ¿no? Como en diablos, con ojos muy celtones, la nariz muy ancha, los labios muy pronunciados. Entonces se hacen muchas máscaras al respecto, que es curioso porque mucha población es afromexicana en Guerrero y aparte se ponen ahí ya una máscara encima con estas exageraciones de representación, digamos. Ha habido también en México migración de varios países del Caribe, entonces también hay comunidades santeras grandes, ¿no? De cubanos, por ejemplo. Yo creo que la diversidad religiosa afro en México es mucho más grande de lo que suponemos a primera vista. Entonces, y en la religiosidad popular hay creo que queda más en el sentido carnavalesco, pero por ejemplo, San Martín de Porres es un santo que creo que es muy socorrido en toda América Latina, ¿no? En México, creo que también. Es de Perú. Es del Perú, ajá. Y en México, a los carpinteros, ¿no? También siguen mucho acá en México. Y creo que son las que puedo ahorita traer como más rápidamente a la memoria. Luego Lisbeth pregunta, ¿la cultura afro tiene? No, bueno, comenta toda una cosmovisión religiosa. Sí, diferente, porque además también es complicado hablar de religiones afro, porque como en todas religiones, cada una tiene características, ¿no? Y eso nos lleva muchos años alcanzar a comprenderlo, a estudiarlo. Entonces, en ese sentido, creo que nos moveremos un poco más en sentidos generales, porque además tenemos poquitas semanas y esta teología afrofeminista. Entonces, sí lo veremos, pero ahí discúlpenme si no es tan específico en alguna. Pero eso nos llevaría además mucha vida, ¿no? Creo que incluso las teólogas que solo se dedican a repensar estas cuestiones, no les da, porque justo es mucha información. Acá tenemos colectivos que perfectamente aceptan, o tenemos que decirle raza y a las otras afro. Ajá, son disputas políticas, lo de los afro y los negros, ¿no? Bueno, acá tenía que nos ayudaba con los de Uruguay, que fueron exterminados los indígenas. Luego en Paraguay la condición es distinta y son vecinos. Entonces hay una complejidad ahí interesante. Esto de Todos Somos África a mí también me pareció muy bonito, ¿no? Ahora se reivindica también como la tercera raíz hasta por parte de los estados nacionales, ¿no? Sí, hay que escuchar las voces. Hay también teologías de la liberación indígena, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bolivia o en México hay ahí algunos desarrollos, pero la verdad a eso no le he entrado mucho, pero me parece interesante saber que están ahí, ¿no? Y que están desarrollando una cosa que les mencionaba también en la de teología queer, es que la teología de la liberación, como una teología latinoamericana, no se quedó nada más en Gustavo Gutiérrez o en los primeros teólogos, fue desgranando un montón porque empezó a ser muy útil para todas las comunidades que no habían sido representadas en términos teológicos. Entonces, sí es una disputa política, pero es una disputa a partir de la interpretación de lo divino, de
la representación de lo sagrado, ¿no? ¿Cómo representas lo sagrado que no sea nada más con el señor blanco barbón? Entonces, no es una cosa menor porque en eso se identifican muchas poblaciones, ¿no? Entonces, y ya lo iremos viendo. En Brasil, sí, no, bueno, en Brasil tiene una diversidad religiosa, que también es muy impresionante, ¿no? Meternos a Brasil es un mundo. Entonces nos quedaremos ahorita con las teólogas afro que escriben en español, ¿no? Para no meternos en el portugués, no meternos con las teólogas francófonas o anglófonas del Caribe, sino trataremos de ir dejando ahí textos que podamos ir comprendiendo con la mayor facilidad todas y todos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Pues creo que no. Y justo estamos en el tiempo. De todos modos, tenemos todavía algunas sesiones para seguir compartiendo, profundizando. Gaby, pues agradecer otra vez por esta primera sesión que nos ha servido como introducción al tema de la teología afrofeminista. Un tema nuevo para algunas de nosotras, pero sin duda una oportunidad enorme de ampliar nuestra reflexión, establecer vínculos con nuestros orígenes. Entonces, pues bueno, tenemos todavía otras sesiones para seguir compartiendo y profundizando. Y pues bueno, nada más recordarles que queda la grabación a su disposición en el canal de YouTube, que pueden suscribirse para que les llegue la notificación en cuanto lo subamos. Pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias a todas, a todos. Mario, te paso la palabra. Muchas gracias. Pues haciendo los avisos parroquiales, la próxima semana no tendríamos reunión de este curso de afrofeminismo. Ya les comentaba que tenemos 5 jueves este mes, entonces también por ahí teníamos la oportunidad de este seminario de teología latinoamericana el próximo jueves. Están invitadas. Será sobre el tema de la sinodalidad, del momento actual de la iglesia latinoamericana. Estará muy bien y serán 2 sesiones, serán martes y jueves. Entonces, bueno, nos da oportunidad también de aprovechar y poder revisar la lectura que nos recomiende la doctora Gabriela, que les mando. Y bueno,